Mi hija vendió a escondidas el Omega de mi difunto esposo por solo $800. Ella no sabía que dentro de ese reloj había un compartimento secreto con la clave para una fortuna de casi 3 millones. Pero lo que nadie esperaba es que mi esposo ya preveía la traición de su propia hija y dejó una trampa perfecta para protegerme incluso después de la muerte. Pero antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal, dale like a este video y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras narraciones. Deja de quejarte, mamá, ya se vendió, solo supéralo. Las palabras de mi hija Carla me golpearon como un puñetazo. Me quedé inmóvil en el salón con las manos aún sosteniendo el álbum de fotos que estaba revisando. La pluma que Antonio usaba cada noche para anotar sus ideas temblaba entre mis dedos. 7 meses. Solo 7 meses desde que enterré a mi esposo de 45 años y ahora mi propia hija había vendido el Omega de Antonio sin consultarme. Ese reloj era mucho más que un objeto para mí. Era lo que me quedaba de él, algo que ajustaba con cuidado cada tarde, manteniendo vivo un ritual que Antonio me enseñó. Era mi conexión diaria con el hombre que amé por más de 4 décadas. Mamá, en serio, supéralo. Es solo un reloj, dijo Carla recostada en el sofá como si fuera la dueña del lugar. A su lado, Roberto, su esposo, ni siquiera levantó la vista de su tableta. Fue en ese momento que sentí por primera vez el sabor de la traición. Es áspero, ácido, como limón en una herida. Tragué saliva y pregunté con una serenidad que ni yo misma sabía que tenía. ¿En qué casa de empeño? Roberto finalmente me miró con ese aire de superioridad que había perfeccionado a lo largo de los años. Ah, qué bien. Ahora estás siendo razonable. Honestamente, María, aferrarte a objetos materiales no es saludable. Antonio no hubiera querido que vivieras en el pasado. Me mordí el labio para no responder. Desde el funeral, Roberto me había estado diciendo lo que Antonio hubiera querido, siempre que se trataba de que yo les diera algo o aceptara alguna decisión que tomaban por mí. La casa de empeño del sur en la avenida Insurgentes, respondió Carla mirando su propio reloj, un smartwatch lujoso que probablemente costaba más de lo que ella había vendido el Omega de su padre. Me dieron 800. Nada mal para algo tan antiguo. 800 míseros dólares por un Omega Seamaster de 1979 que Antonio ahorró durante 4 meses de turnos extras para comprar cuando Carla nació. El reloj que mi esposo usó todos los días de nuestro matrimonio, excepto el día que murió cuando el hospital me entregó el objeto en una bolsa de plástico junto con su alianza. Ese reloj valía al menos 4,000, respondí sintiendo que la rabia crecía. Roberto bufó. ¿En qué mundo? Ni siquiera funcionaba bien. O porque yo era la que lo ajustaba, manteniéndolo vivo, manteniendo a Antonio vivo de alguna manera. Pero ellos jamás lo entenderían. Carla y Roberto vivían en un mundo donde todo tenía un precio, pero nada tenía historia o significado. Voy a recuperarlo, anuncié decidida. Buena suerte con eso, dijo Carla caminando hacia la salida. Nosotros salimos mañana temprano. Roberto ha planeado este viaje a España por semanas. Roberto la siguió, pero se detuvo en la puerta con esa expresión de falsa empatía que usaba cuando quería parecer amable. María, de verdad deberías considerar terapia. Esta obsesión con las cosas de Antonio no es normal. La puerta se cerró con fuerza, dejándome sola con el sabor amargo de la traición y el silencio que se había convertido en mi compañero constante desde que Antonio murió. Pero aquí está lo que Carla y Roberto no sabían sobre su patética y vieja madre. Pasé 38 años como contadora en una empresa. Conocía la diferencia entre rendirse y la estrategia inteligente y había dejado de rendirme. A la mañana siguiente conduje hasta la casa de empeño del sur. Era justo como la imaginaba, angosta, polvorienta, con luces LED que hacían que todo pareciera frío. El hombre detrás del mostrador tenía el cabello canoso y una expresión resignada. ¿Vino por el Omega?, preguntó antes de que yo dijera nada. ¿Cómo lo supo? Su hija me avisó que podría aparecer. Dijo que le costaba soltarlo. Se encogió de hombros en una disculpa. Mire, señora, lo siento por usted, pero los negocios son negocios. Pagué el valor justo de mercado. Valor justo de mercado, como si hubiera un precio estándar para 45 años de matrimonio,
para el sonido de Antonio ajustando ese reloj cada tarde mientras preparábamos la cena, para el peso de él en mis manos cuando la enfermera del hospital lo colocó allí junto con su alianza. Lo voy a comprar de regreso, insistí. Lo que sea necesario. El hombre, cuya placa decía Pedro, parecía incómodo. Ya se vendió. Una mujer vino esta mañana, pagó en efectivo. No hay devoluciones. En este negocio. Mi corazón se hundió. Alguna extraña estaba caminando por la Ciudad de México usando el reloj de Antonio. Y yo nunca lo volvería a ver porque mi hija necesitaba dinero para souvenirs durante sus vacaciones. Pero aquí está la cuestión, continuó Pedro bajando la voz. Encontramos algo extraño cuando lo limpiábamos para la venta. Desapareció. En un cuarto trasero y regresó con un pequeño sobre blanco. Había un compartimento escondido en la correa. Un trabajo realmente profesional de un relojero. Encontré esto aquí dentro. Dentro del sobre había un pedazo de papel doblado, envejecido, con la caligrafía precisa de Antonio, el cumpleaños de María, 20 de septiembre de 1956. El día en que supe que me casaría con ella. Debajo de eso, una serie de números y letras que parecían algún tipo de código. TS5568M9 o 20BHM. Miré el papel, mis manos temblando. En 45 años de matrimonio, Antonio nunca me había mencionado ningún compartimento escondido en el reloj. Había guardado este secreto, oculto a plena vista en su propia muñeca. ¿Reconoce estos números?, preguntó Pedro. Sacudí la cabeza negativamente, pero algo en ellos me inquietaba. Parecían familiares, como una clave o un número de cuenta. Antonio era meticuloso con sus anotaciones, siempre registrando datos importantes con su caligrafía cuidadosa. ¿La mujer que compró el reloj?, pregunté de repente. ¿Cómo era? La expresión de Pedro cambió, volviéndose más cautelosa. ¿Por qué? Porque mi esposo escondió esto por una razón y creo que quien compró ese reloj puede estar a punto de llevarse una sorpresa. Señora, de verdad no puedo, por favor. Me incliné hacia adelante, dejando que Pedro viera el duelo que aún estaba vivo después de 7 meses. Ese reloj es todo lo que me queda de él. No le estoy pidiendo que rompa ninguna ley. Solo quiero saber si la compradora parecía saber sobre el compartimento. Pedro se quedó en silencio por un largo momento, estudiando mi rostro. Finalmente suspiró. No dijo mucho, pero cuando mencioné que habíamos encontrado algo allí dentro, se puso muy interesada. Preguntó si lo habíamos abierto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Dio un nombre, pagó en efectivo. No es necesario llenar un formulario para compras. Pedro hizo una pausa, pero preguntó específicamente por relojes que habían llegado recientemente. Dijo que coleccionaba omegas antiguos. Salí de la casa de empeño con más preguntas que respuestas. Alguien estaba buscando específicamente el reloj de Antonio. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo sabían sobre el compartimento escondido? El pedazo de papel ardía en mi bolso como un secreto que no estaba segura de querer descubrir. Antonio lo había escondido por 48 años. Oculto de mí. ¿Qué más estaba escondiendo mi esposo? Esa noche me senté en el escritorio de Antonio en nuestra habitación, rodeada por 45 años de registros financieros. Antonio guardaba todo. Estados de cuenta, declaraciones de impuestos, informes de inversión, todo archivado. De su manera ordenada y metódica. El código del reloj me miraba desde el pedazo de papel. TS5568M9 o 20BHM. Había buscado en cada cuenta que poseíamos, cada inversión, cada caja fuerte. Nada coincidía con esos números. Antonio había sido financieramente prudente durante toda nuestra vida juntos. Cuenta de ahorros, cuenta corriente, un fondo de retiro modesto, nada extravagante, nada oculto, o eso pensaba. Mi teléfono sonó interrumpiendo mi búsqueda. El nombre de Carla parpadeó en la pantalla. Mamá, Roberto está furioso. Dice que armaste un escándalo en la casa de empeño. Casi me reí. ¿En qué mundo intentar recuperar el reloj robado de mi esposo era armar un escándalo? Fui a comprar de regreso el reloj de tu padre. Desafortunadamente, otra persona ya lo compró. ¿Ves?
Problema resuelto. Es hora de seguir adelante. La indiferencia en su voz hizo que mi pecho se apretara de ira. Esta era la hija de Antonio, la bebé para quien Antonio había trabajado horas extras para mantener, la niña a quien Antonio enseñó a nadar y a cambiar una bombilla. ¿Cuándo se volvió Carla tan insensible? Carla, había algo escondido dentro del reloj. Tu padre me dejó un mensaje. Silencio del otro lado de la línea. ¿Qué tipo de mensaje? Su voz cambió, volviéndose más alerta. Aún no estoy segura, pero parecen números de cuenta o una clave. Mamá, su tono me hizo dudar. Esta era la primera vez que Carla parecía interesada en algo relacionado con su padre desde el funeral. ¿Qué decía exactamente el mensaje? Solo algunos números, respondí vagamente. Probablemente nada importante. Quizás debería ir para allá, ayudarte a descifrarlo. Ahora sí me reí, de forma amarga y cortante. Ayer me dijiste que dejara de vivir en el pasado. Hoy quieres ayudar a organizar las cosas de Antonio. Carla suspiró pesadamente. Está bien. Sé terca, pero no vengas a llorar conmigo cuando te vuelvas loca persiguiendo fantasmas. Después de que colgó, miré el teléfono. El repentino interés de Carla era sospechoso, pero no podía entender por qué. Ella había dejado claro que consideraba los bienes de Antonio como sentimentalismo sin valor, a menos que no fueran solo sentimentalismo. Volví al escritorio, pero esta vez me acerqué de manera diferente. En lugar de buscar cuentas que coincidieran con los números, comencé a buscar patrones. Antonio había sido ingeniero antes de jubilarse. Pensaba en sistemas, en secuencias lógicas. TS podría ser Trust Secure. El número de Antonio comenzaba con 556, pero no 5568. M9 podría ser marzo 9. Nuestro aniversario. O 20 BHM eran iniciales. María Hernández, pero mi apellido era diferente. Tomé mi laptop y comencé a investigar. Las cuentas en bancos suizos usaban códigos como este, al igual que las firmas de inversión privadas. 2 horas después lo encontré. Trust Secure Holdings con sede en Suiza. El sitio web era sobrio, profesional, atendiendo a clientes de alto patrimonio en busca de discreción y seguridad. La página de inicio de sesión requería un número de cliente y una contraseña. Con los dedos temblorosos digité TS5568M9 o 20 BHM en el campo de número de cliente. Número de cuenta válido apareció en la pantalla. Ahora necesitaba la contraseña. Algo que solo yo sabría, algo que Antonio sabía que yo descubriría. Intenté. Nuestra fecha de matrimonio, nuestra dirección, mi cumpleaños. Nada. Entonces recordé la anotación. El cumpleaños de María, 20 de septiembre de 1956. El día en que supe que me casaría con ella. No era mi cumpleaños real. El 20 de septiembre fue el día en que nos conocimos en un festival en el parque de Chapultepec. Antonio siempre decía que supo esa noche que algún día se casaría conmigo. Digité septiembre de 2056 y contuve la respiración. Acceso concedido. La pantalla que se cargó a continuación me hizo jadear. Saldo actual de la cuenta 2.847.967. Antonio había escondido casi 3 millones de mí durante todo nuestro matrimonio. Me quedé mirando la pantalla hasta que los números se grabaron en mis retinas. 2.800.000 en una cuenta que nunca supe que existía. En un banco. Del que nunca había oído hablar. Oculta por un esposo que pasó 45 años convenciéndome de que vivíamos al día. Toda discusión que tuvimos sobre dinero, cada vez que recorté gastos o compré ropa usada o remendé los pantalones de trabajo de Antonio en lugar de comprar nuevos. Todo eso mientras él tenía millones en una cuenta privada. Mi primer instinto fue la furia, furia pura y ardiente por la decepción, por las mentiras por omisión, por 45 años de preocuparme por el retiro mientras Antonio secretamente acumulaba una fortuna. Pero luego hice clic en el historial de la cuenta. El primer depósito se realizó en 1981, 2 años después de que Carla nació. $5,000. La anotación decía inversión inicial de herencia a herencia. Antonio nunca había mencionado ninguna herencia. Me desplacé por años de depósitos, todos relativamente pequeños,
500 aquí, 1000 allá. Contribuciones regulares que explicaban por qué Antonio había sido tan estricto con nuestro presupuesto familiar. Él no estaba ocultando dinero de nuestros ingresos, estaba construyendo algo separado de manera sistemática. Los depósitos continuaron de manera constante hasta 2010, luego aumentaron dramáticamente. En lugar de cientos de dólares, Antonio estaba depositando 10 y 20,000 a la vez. La anotación en esos depósitos mayores me heló la sangre. Liquidación de acciones, inversiones en la Bolsa de México. Antonio estaba comprando y vendiendo acciones sin mi conocimiento. Inversiones que yo nunca había visto, decisiones que nunca fui consultada, negocios que aparentemente lo habían hecho rico. ¿Cómo vives con alguien por 45 años y no sabes que está llevando a cabo transacciones secretas? Hice clic en los mensajes de la cuenta y encontré una carpeta con el título María, acceso de emergencia solamente. Dentro había un archivo de video enviado solo 4 meses antes de que Antonio muriera. Dudé antes de hacer clic en reproducir. Lo que sea que Antonio tuviera que decir sobre esta fortuna secreta, no estaba segura de si estaba lista para escuchar, pero estaba sola en nuestra habitación a la medianoche. Mi hija había robado la única pista para este misterio y yo era aparentemente rica más allá de mis sueños más salvajes. Lista o no, necesitaba respuestas. El rostro de Antonio llenó la pantalla, viéndose más viejo y más fatigado de lo que lo recordaba. Estaba sentado en su estudio en casa, probablemente habiendo grabado esto durante la noche. María, si estás viendo esto, yo ya me he ido. Y algo salió mal. La voz de Antonio era firme, pero sus ojos se veían tristes, cargados de un peso que nunca había notado durante nuestros años juntos. Esperaba que nunca tuvieras que acceder a esta cuenta, que envejeciéramos juntos y que yo eventualmente te contaría sobre ella durante un desayuno. Hizo una pausa, frotándose el rostro con el mismo gesto que usaba siempre que resolvía un problema complicado. El dinero no es mío, querida. Era de mi abuelo, escondido antes de que muriera en 1980. Me hizo prometer mantenerlo en secreto, protegerlo, usarlo solo si nuestra familia estuviera en peligro real. El abuelo de Antonio había muerto cuando Carla tenía solo 3 años. Recordaba a Antonio devastado. Recordaba la herencia modesta que había pagado nuestras deudas. Aparentemente había mucho más. Mi abuelo vio lo que la crisis económica le hizo a las familias, cuán rápido la estabilidad podía evaporarse. Quería asegurarse de que sus bisnietos siempre estuvieran protegidos sin importar lo que pasara. Antonio miró directamente a la cámara y sentí como si estuviera a mi lado. He invertido el dinero con cuidado, de forma conservadora. Cada centavo está documentado. Cada transacción es legal. Ha crecido porque he reinvertido por 39 años, pero el valor original era para ser un fondo de emergencia, un seguro contra desastres. El video continuó con Antonio explicando los detalles de la cuenta, la estrategia de inversión, las protecciones legales que había implementado, pero yo me quedé atrapada en una frase. Esperaba que nunca tuvieras que acceder a esta cuenta. Antonio había muerto de un infarto en casa, repentino, inesperado, sin señales previas. ¿Cómo pudo haber sabido que yo necesitaría ese dinero a menos que el desastre contra el que se protegía no fuera casual? A menos que Antonio hubiera sabido algo sobre nuestra familia que yo apenas empezaba a comprender. A la mañana siguiente llamé a la librería donde trabajaba medio tiempo y dije que estaba enferma. Por primera vez en 7 meses tenía algo más importante que hacer que ordenar estantes y ayudar a clientes. Necesitaba entender a qué se refería Antonio con peligro real. La cuenta de inversión tenía registros detallados que se remontaban a 39 años, pero comencé con las transacciones recientes. El último depósito de Antonio había sido hecho solo 3 semanas antes de que muriera. $25,000 con la anotación venta de acciones, liquidación de emergencia. Liquidación de emergencia. Antonio estaba convirtiendo activos en efectivo antes de su muerte. Pasé la mañana investigando cada transacción de acciones que Antonio había hecho. El hombre con quien estuve casada por 45 años aparentemente había sido un inversionista secreto en la bolsa, comprando y vendiendo acciones por toda México con dinero que yo no sabía que teníamos. Pero aquí está lo que me congeló la sangre. Cada acción que Antonio había vendido en el último año había sido comprada por el mismo comprador, una empresa llamada Inversiones Hernández S.r.l. Hernández también era el apellido de Carla.
Tomé mi teléfono y llamé a mi sobrina Elena, que trabajaba en finanzas. Si alguien sabría sobre transacciones en la bolsa en la Ciudad de México, sería ella. Tía María, ¿cómo estás? Estoy bien, querida. Oye, necesito preguntarte algo. ¿Has oído hablar de una empresa llamada Inversiones Hernández S.R.L.? Elena se quedó callada por un momento. En realidad, sí. Han estado muy activas últimamente, comprando acciones en sectores prometedores, negocios en efectivo, moviéndose rápido. ¿Por qué? ¿Sabes quién es la dueña de la empresa? Puedo averiguarlo. Dame una hora. Pasé esa hora revisando el escritorio de Antonio con más cuidado, buscando cualquier documentación sobre sus inversiones. Escondida en el fondo de su archivo, detrás de 39 años de declaraciones de impuestos, encontré una carpeta marcada pólizas de seguro. Pero en lugar de documentos de seguro, la carpeta contenía contratos, registros de acciones y correspondencia relacionada con las inversiones de Antonio. En el fondo de la pila había una carta que hizo que mis manos temblaran. Era de un detective privado, fechada 5 meses antes de la muerte de Antonio. Señora Hernández, de acuerdo con su pedido, completé la investigación sobre las actividades financieras de su hija Carla Hernández. Mis hallazgos son preocupantes. Su hija ha acumulado aproximadamente 15,000 en deudas de juego con varios casinos en línea. También ha contraído múltiples préstamos de alto interés contra su empresa, usando información falsa sobre sus ingresos y activos. De mayor preocupación son las indagaciones que la señora Hernández ha hecho sobre su propiedad. Ha contactado a 4 abogados diferentes preguntando sobre leyes de herencia y el proceso para impugnar testamentos. También ha hecho preguntas sobre procedimientos de poder notarial e instalaciones de cuidado para ancianos. Creo que su hija está planeando declararla incompetente con el fin de obtener control sobre sus activos. La documentación que he descubierto sugiere que ha estado investigando esa opción por varios meses. Le recomiendo tomar medidas inmediatas para proteger sus activos y asegurar su seguridad financiera. Atentamente, Luis Martínez, detective privado. Mi teléfono sonó. Era Elena. Tía María, no lo vas a creer. Inversiones Hernández S.R.L. es propiedad de Carla Hernández. Tú, Carla. Cerré los ojos, las piezas finalmente encajando. Antonio no estaba escondiendo dinero de mí, estaba escondiéndolo de Carla. Cada venta de acciones, cada depósito en efectivo, cada liquidación de emergencia había sido Antonio moviendo sistemáticamente activos fuera del alcance de Carla. Antonio había sabido que su propia hija estaba planeando robarnos, pero Antonio murió antes de que pudiera avisarme, dejando solo el compartimento escondido en su reloj como una pista para encontrar la verdad. Mi hija no había robado el Omega de Antonio por dinero para las vacaciones. Lo había robado porque estaba buscando exactamente lo que yo había encontrado, acceso a la fortuna escondida de Antonio. Y ahora que Carla sabía que yo había encontrado algo en el reloj, no se detendría hasta descubrir qué era. Todavía estaba sentada en la silla de Antonio, mirando el informe del detective privado cuando oí la llave de Roberto en mi puerta principal. Él tenía una llave extra desde el funeral, supuestamente para ayudarme cuando Carla estaba ocupada. Ahora entendí que él estaba verificando los activos de Antonio. María, ¿estás aquí? La voz de Roberto resonó por la casa, falsamente cálida. Carla y yo pasamos antes de ir al aeropuerto. Rápidamente guardé el informe del detective privado de vuelta a la carpeta y minimicé la cuenta privada en la pantalla de mi laptop. Lo que sea que Carla y Roberto estuvieran tramando, necesitaba entender las reglas antes de revelar mis cartas. En la habitación, grité en respuesta. Aparecieron en la puerta momentos después. Carla llevaba una maleta pequeña y Roberto vestía ropa que gritaba vacaciones lujosas. Sus zapatos de marca probablemente costaban más que el sueldo de muchos. Solo queríamos despedirnos, dijo Carla, pero sus ojos escudriñaban el escritorio de Antonio, notando los papeles esparcidos a mi alrededor. ¿En qué estás trabajando? Organizando las cosas de tu padre, respondí con cuidado. Hay tantas cosas que nunca supe. Roberto se acercó, su mirada fija en la pantalla de mi laptop. ¿Encontraste algo interesante? La pregunta parecía casual, pero noté la tensión en su voz. Estas no eran visitas de cortesía, eran inspecciones.
solo viejos estados de cuenta y registros fiscales. Tu padre era muy minucioso con su papeleo. Carla se relajó un poco. Sí, papá era un obsesionado con los registros. Probablemente guardó cada factura de los últimos 25 años. De hecho, dije decidiendo probar su reacción, encontré algo extraño. Tu padre tenía algún tipo de cuenta de inversión que yo no sabía. Nada importante, solo unos pocos miles. El cambio en la expresión de ambos fue inmediato e inconfundible. Carla dio un paso adelante tratando de parecer casual, pero fallando. ¿Una cuenta de inversión? ¿Qué tipo? Aún no estoy segura. El papeleo es confuso. Quizás necesite contratar a un experto para que me ayude a descifrarlo. Roberto intercambió una mirada rápida con Carla. Nosotros podríamos ayudarte con eso. Carla es buena con finanzas. Apuesto que sí, pensé recordando el informe del detective privado sobre las deudas de juego y los préstamos fraudulentos de Carla. Eso es muy amable. Pero ya agendé una cita con la antigua firma de inversión de Antonio. Ellos sabrán cómo manejar sus asuntos correctamente. La mandíbula de Carla se tensó. Mamá, esos tipos cobran 400 por hora. Yo puedo ver el papeleo gratis. Puedo pagar 400 por hora, Carla. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. La máscara de preocupación de Roberto se estaba deslizando, revelando al hombre calculador debajo. Carla estaba prácticamente vibrando con frustración. Es mejor que nos vayamos, dijo Roberto finalmente. No queremos perder nuestro vuelo. Pero Carla no se movió. Mamá, sobre el mensaje que encontraste en el reloj de papá, quizás debería echarle un vistazo a esos números antes de irnos, solo para asegurarnos de que no son algo importante. ¿Qué números?, preguntó Roberto bruscamente. Carla le lanzó una mirada de advertencia. Mamá encontró algún tipo de código en el reloj. Probablemente nada, pero nunca se sabe. Ahora Roberto estaba completamente alerta, su entusiasmo por las vacaciones reemplazado por un enfoque intenso. ¿Qué tipo de código? Me levanté lentamente, usando mi estatura para mirar a mi yerno. El tipo que no es de tu incumbencia. La cara de Roberto se puso roja. Disculpa, ¿me oíste? Mi esposo me dejó un mensaje privado. Privado, siendo la palabra clave. Mamá. Carla se puso entre nosotros, su voz adoptando ese tono condescendiente que había aprendido a detestar. Somos familia, no hay necesidad de secretos. Secretos. Casi me reí de la ironía, como las deudas de juego secretas o la empresa secreta que has estado usando para comprar acciones con dinero que no tienes. El color se escapó del rostro de Carla. La boca de Roberto se abrió. No sé de qué estás hablando, dijo Carla, pero su voz ahora estaba temblorosa. Inversiones Hernández SRL te dice algo. Vi a los dos palidecer. Tu padre lo sabía, Carla. Lo sabía todo. Roberto se recuperó primero, su voz volviéndose cruel. Vieja loca, no sabes nada. Sé que tu esposa le debe 15,000 a casinos en línea. Sé que ha estado investigando cómo declararme incompetente y sé que ha estado planeando esto por meses. Carla se recargó en el marco de la puerta como si sus fuerzas se hubieran ido. La lucha se fue por completo de ella. ¿Cómo?, susurró. Tu padre contrató a un detective privado. Cada mentira, cada deuda, cada plan que hiciste para robarnos está todo documentado. Caminé hacia el escritorio y tomé el informe del detective privado, observando el rostro de Carla mientras reconocía. El encabezado. Antonio me protegió de ti, incluso después de su muerte. Ese código que tanto te interesa es la clave para más dinero de lo que jamás soñaste. Dinero que nunca jamás te pertenecerá. Roberto agarró el brazo de Carla. Necesitamos irnos. Ahora. Pero Carla me estaba mirando con algo que se parecía al respeto por primera vez en años. Realmente lo sabía. Sabía que su hija estaba planeando robar a su propia madre. ¿Qué clase de persona te hace eso, Carla? Por solo un momento, Carla pareció la niña pequeña que yo había criado, confundida y avergonzada. Luego, el agarre de Roberto en su brazo se apretó y el momento pasó. Esto no ha terminado, siseó Roberto mientras se dirigían a la puerta. Sí, ya se acabó, grité hacia ellos.
se acabó desde el día en que decidiste que yo valía más muerta que viva para ti. La puerta principal se cerró con fuerza, dejándome sola con los secretos de mi esposo y el conocimiento de que la verdadera batalla apenas comenzaba. 3 días después de la dramática salida de Carla y Roberto, mi timbre sonó a las 9 de la mañana. A través del ojo mágico vi a un hombre en un traje impecable sosteniendo una carpeta. Detrás de él había una mujer que parecía salida de una revista de abogados. Señora Hernández, soy Javier López de López y Asociados. Esta es mi colega Ana Ruiz. Representamos a su hija Carla en algunos asuntos legales familiares. Asuntos legales familiares. Esa era una forma de decirlo. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Javier sonrió con el tipo de calidez ensayada que probablemente costaba 500 por hora. Señora Hernández. Su hija está preocupada por su bienestar. Nos pidió que discutiéramos algunas opciones que pueden ser beneficiosas para todos. Ana dio un paso adelante con una tableta. Entendemos que usted pudo haber descubierto algunas cuentas financieras que su difunto esposo mantenía privadas. Aunque estamos seguros de que él tenía buenas intenciones, manejar inversiones complejas puede ser abrumador, especialmente durante el duelo. Abrumador, como si no hubiera pasado 38 años manejando nuestras finanzas familiares hasta el último centavo mientras Antonio secretamente jugaba a ser inversionista experto. Aprecio su preocupación, pero soy perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos. La sonrisa de Javier nunca flaqueó. Claro que lo es, pero considere esto. Su hija podría ayudar a cargar esa carga. Hemos redactado algunos documentos que le darían a Carla poder notarial sobre sus decisiones financieras, solo temporalmente, hasta que usted haya tenido tiempo para recuperarse del duelo. Ahí estaba, exactamente lo que el detective privado de Antonio había advertido. Temporalmente, repetí. ¿Y quién determina cuándo mi periodo de duelo ha terminado? Ana intercambió una mirada con Javier. Eso sería a su criterio, naturalmente. Naturalmente. Di un paso atrás hacia mi puerta. Señores, creo que hemos terminado aquí. Señora Hernández, la voz de Javier se afiló ligeramente. Su hija está preparada para presentar una petición en la corte sobre su competencia mental. Está preocupada por algunas decisiones financieras erráticas que usted ha estado tomando. ¿Qué decisiones erráticas? Acceder a cuentas privadas, llevar a cabo transacciones financieras internacionales sin asesoría profesional. Para un observador externo podría parecer que usted no está pensando con claridad. La amenaza era clara como el agua. Firmar el poder. Notarial voluntariamente o me declararían incompetente por la fuerza. ¿Saben qué es interesante sobre las amenazas?, pregunté recargándome en el marco de mi puerta. Solo funcionan si la persona a la que estás amenazando no tiene mejores abogados que tú. La máscara profesional de Javier se deslizó un poco. Le pido disculpas. Dije que puede decirle a mi hija que su plan no va a funcionar. Antonio me dejó más que solo dinero. Me dejó protección. Cerré la puerta en sus caras e inmediatamente llamé al número que había encontrado en los archivos escondidos de Antonio. Luis Martínez, el detective privado, contestó al tercer tono. Señor Martínez, soy María Hernández, la viuda de Antonio Hernández. Señora Hernández, estaba esperando su llamada. Antonio me dijo que usted podría necesitar mis servicios un día. Lo hizo. Hace unos 7 meses, Antonio me pidió que preparara un paquete de defensa legal completo en caso de que alguien intentara desafiar su competencia o su derecho a los activos de él. Todo está listo. Antonio estaba 4 pasos por delante. Incluso en la muerte. ¿Cuán listo? Señora Hernández, cuando termine de presentar la evidencia de las deudas de juego de su hija, los préstamos fraudulentos y los intentos de manipular a familiares ancianos, ella tendrá suerte si no enfrenta cargos criminales. Por primera vez en meses sonreí de verdad. Señor Martínez, creo que es hora de hacer algunas llamadas. La oficina de Luis Martínez estaba en un edificio moderno en el centro que gritaba Servicios Premium. Mientras me sentaba frente a él revisando el paquete de defensa de Antonio, me di cuenta de que mi esposo había estado planeando esta confrontación mucho antes de morir. Su esposo era meticuloso, dijo Luis esparciendo documentos sobre su mesa de vidrio.
Registros bancarios mostrando las pérdidas de juego de Carla, grabaciones de audio de ella discutiendo planes para declararla incompetente, incluso fotografías de ella reuniéndose con abogados de herencias. Grabaciones de audio. Luis asintió. Seriamente. Antonio sospechó que Carla estaba tramando algo. Entonces instaló micrófonos en su casa el año pasado, completamente legal, ya que era su propiedad. Pensé en todas las conversaciones que Carla y Roberto tuvieron en mi sala en los últimos 7 meses. Cada comentario despectivo sobre mi estado mental, cada cálculo sobre los activos de Antonio, cada chiste cruel sobre enviarme a un hogar de ancianos. Antonio había escuchado todo. Hay más, continuó Luis. Antonio también descubrió que Roberto la ha estado aislando sistemáticamente de su familia y amigos. Le ha estado diciendo a la gente que usted se está volviendo olvidadiza, que necesita supervisión. Las piezas encajaron. ¿Por qué mi hermano había dejado de llamar? ¿Por qué los vecinos me miraban raro? ¿Por qué mis amigas del grupo de lectura me trataban como si fuera delicada? Roberto había llevado a cabo una campaña de rumores preparando el terreno para el desafío legal de Carla. ¿Cuán extensa es la evidencia? Lo suficientemente extensa como para destruir cualquier desafío de competencia y probablemente poner a ambos en la cárcel por abuso de ancianos e intento de fraude. Luis tomó una carpeta gruesa. Pero hay una cosa más. Antonio dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si usted necesitaba acceder a la cuenta privada. Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito en la caligrafía precisa de Antonio. Dentro había una carta fechada solo 2 semanas antes de la muerte de Antonio. Mi querida María, si estás leyendo esto, entonces Carla ha mostrado su verdadera cara y has descubierto la cuenta que he estado construyendo por 39 años. Siento mucho no haber podido contarte sobre esto mientras estaba vivo, pero necesitaba protegerte de Carla hasta que fuera el momento adecuado. El dinero no es solo una herencia, es justicia. Cada centavo vino de inversiones que hice usando información que Carla pensaba que nos ocultaba. Cuando ella comenzó su empresa de acciones, se jactaba de sus tratos internos e inversiones seguras. Lo que ella no sabía es que yo estaba escuchando e invirtiendo en las mismas oportunidades con dinero que ella no sabía que existía. Carla, sin saberlo, financió su propia caída. Con cada acción que ella negociaba, yo compraba 4 más. En el mismo sector. Con cada consejo de mercado que ella mencionaba, yo invertía con dinero de nuestra herencia original. La cuenta privada existe porque usé la propia codicia de Carla contra ella. Ahora es tu turno de usar su codicia contra ella. Luis tiene instrucciones para hacer las transferencias de la cuenta inmediatamente. Cuando leas esta carta, tendrás una independencia financiera que Carla nunca podrá tocar, pero más importante, tendrás el poder de elegir cómo termina esto. Puedes perdonarla, cuidarla a pesar de su traición y esperar que aprenda a ser una persona mejor. O puedes dejarla enfrentar las consecuencias de intentar robarle a su propia madre. La elección es tuya, mi amor. Siempre lo fue. Por siempre tuyo, Antonio. Puse la carta en la mesa con las manos temblorosas. Antonio no solo me protegió de Carla, orquestó la caída de Carla usando los propios esquemas de Carla contra ella. Señora Hernández, Luis me estaba observando con cuidado. ¿Está lista para seguir adelante? Pensé en Carla cuando era una niña pequeña, emocionada con su primer bicicleta. Luego pensé en ella parada en mi sala hace 3 días, llamándome vieja loca mientras su esposo me amenazaba. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Señor Martínez, quiero que archive cada evidencia que tenemos con las autoridades apropiadas y quiero que lo haga hoy. A la mañana siguiente, el caos llegó a mi tranquilo barrio en la Ciudad de México. Estaba tomando té y viendo las noticias cuando 4 autos negros se detuvieron en la casa de Carla y Roberto al final de la cuadra. Hombres con chaquetas de la Policía Federal comenzaron a sacar cajas de la puerta principal. Mi teléfono sonó inmediatamente. Mamá. La voz de Carla. Estaba en pánico, desesperada. ¿Qué hiciste? Me protegí, respondí con calma, observando por la ventana de mi sala mientras los agentes cargaban laptops y archivos en sus vehículos. Lo que deberías haber hecho por tu familia en lugar de intentar robarles. No entiendes, esto nos va a arruinar. Ustedes se arruinaron solos. Yo solo lo documenté.
La voz de Roberto llegó del teléfono, furiosa y agresiva. Vieja bruja vengativa. Estábamos tratando de ayudarte. Robando el reloj de mi esposo, planeando declararme incompetente, esparciendo mentiras sobre mi salud mental para aislarme de amigos y familia. La línea se quedó en silencio, excepto por la respiración agitada de Roberto. Antonio sabía todo. Carla. Cada deuda, cada mentira, cada plan que hiciste para robarnos, pasó el último año de su vida protegiéndome de su propia hija. Papá no haría eso. Tu padre contrató a un detective privado para documentar tu adicción al juego y tus planes de robar mi herencia. Instaló micrófonos en nuestra casa para grabar cada conversación que tuviste sobre enviarme a un hogar de ancianos. Oí a Carla hacer un sonido como un animal herido. La Policía Federal está incautando los registros de tu empresa porque la evidencia de Antonio muestra que has usado información falsa para obtener préstamos. La autoridad fiscal te está auditando porque has ocultado ingresos y la fiscalía te está investigando por abuso de ancianos. Mamá, por favor. La voz de Carla se quebró. Nunca quise que llegara a esto. ¿Cuándo empezó, Carla? ¿Cuándo decidiste que tu madre valía más para ti muerta que viva? Largo silencio. Cuando Carla habló de nuevo, su voz era casi un susurro. Cuando me di cuenta de que papá estaba escondiendo dinero de nosotras, vi algo de papeleo en su estudio. El año nuevo pasado, referencias a cuentas de las que nunca había oído. Pensé que si ustedes dos morían, todo vendría a mí automáticamente. La honestidad era dura, pero de alguna manera más limpia que los meses de mentiras y manipulación. Te equivocaste. Antonio se aseguró de que todo estuviera protegido. ¿De ti? ¿Cuánto?, preguntó Carla. ¿Cuánto escondió? Lo suficiente para asegurar que nunca necesite depender de una familia que me ve como un obstáculo. Colgué y observé por la ventana mientras agentes federales escoltaban a Carla y Roberto. A autos separados. Roberto estaba gritando a los agentes, probablemente exigiendo abogados y amenazando con demandas. Carla parecía simplemente destruida. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi vecina, la señora Luisa. María, solo quería llamar y disculparme. Roberto me dijo que estabas teniendo problemas de memoria y yo le creí. Debía haber hablado contigo directamente. Está bien, Luisa. Roberto puede ser muy persuasivo. Es cierto lo que dicen que Carla estaba planeando robarte. Miré la foto de Antonio en la repisa, recordando al hombre que me protegió incluso después de la muerte. Es cierto, pero ya se acabó. 4 semanas después me senté en la oficina de Luis Martínez revisando los documentos legales finales. Carla y Roberto estaban enfrentando cargos federales de fraude. Su empresa había sido incautada y sus activos congelados a la espera de investigación, pero esa mañana había llegado un visitante inesperado. Señora Hernández, hay alguien aquí para usted, anunció la secretaria de Luis. Dice que se llama Esteban Gómez y que tiene algo que le pertenece. El hombre que entró tenía unos 65 años, bien vestido con el tipo de porte que sugería un pasado en seguridad. En sus manos estaba una familiar caja de madera. Señora Hernández, yo soy quien compró el reloj de su esposo de la casa de empeño. Lo miré confundida. ¿Cómo supo cómo encontrarme? Esteban sonrió y puso la caja sobre la mesa de Luis. Porque Antonio Hernández me contrató hace 25 años para proteger este reloj si algo le pasaba a él. No entiendo. Soy un agente de seguridad jubilado, señora Hernández. Su esposo me contrató para monitorear ciertas situaciones. Cuando el reloj apareció en la casa de empeño del sur, fui notificado inmediatamente. Luis estaba tomando notas rápidamente. Usted estaba vigilando a Carla Hernández. Entre otras cosas, Antonio fue exhaustivo en sus preparaciones. Esteban abrió la caja de madera, revelando el omega de Antonio. Pero hay algo más que usted necesita saber sobre este reloj. Le dio la vuelta y presionó algo en la parte trasera. Un segundo compartimento escondido se abrió, más pequeño que el primero. Dentro había una tarjeta micro SD. Antonio grabó todo, señora Hernández. Cada conversación que Carla tuvo sobre manipularla, cada reunión con abogados sobre declararla incompetente, cada discusión sobre qué hacer con sus activos después de que usted se fuera. La habitación giró un poco.
Antonio había estado grabando a Carla por 20 meses. Audio, video, registros financieros, todo lo necesario para asegurar que Carla nunca pudiera desafiar con éxito mi competencia mental o mi derecho a la herencia de Antonio. Esteban insertó la tarjeta SD en la computadora de Luis. La pantalla se llenó de carpeta tras carpeta de evidencia, grabaciones de audio, archivos de video, documentos financieros, incluso fotografías de Carla reuniéndose con abogados y prestamistas. Su esposo la amó lo suficiente como para pasar los últimos 3 años de su vida construyendo una defensa legal impenetrable contra su propia hija. Pensé en los últimos meses de Antonio, cuán preocupado se veía. Cuántas reuniones nocturnas tenía. Él no se estaba escondiendo de mí, me estaba protegiendo. Hay una cosa más, dijo Esteban con calma. Antonio dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si Carla intentaba declararla incompetente. Me entregó un último sobresellado, con el título María, Plan de Protección Final. Dentro había un documento que me hizo contener la respiración. En caso de que Carla Hernández intente una acción legal contra la competencia mental de María Hernández, los siguientes activos serán transferidos inmediatamente al Centro de Salud Infantil de la Ciudad de México a nombre de Carla Hernández. Toda propiedad de Inversiones Hernández S.R.L. Todas las deudas de juego y préstamos pendientes, todos los honorarios de abogados y costos judiciales asociados con cargos de abuso de ancianos. Carla Hernández será personalmente responsable de todas las deudas y consecuencias legales, mientras que no recibirá ningún beneficio de cualquier herencia o transferencia de activos. Antonio había arreglado que Carla heredara su propia ruina. Su esposo era un hombre genial, dijo Luis con admiración. Convirtió la codicia de Carla en una trampa legal. Antonio sabía que Carla nunca dejaría de intentar obtener el dinero, explicó Esteban. Así que se aseguró de que cualquier intento de robarle resultaría en que Carla perdiera todo lo que ya tenía. Tomé el reloj de Antonio, sintiendo su peso familiar en mis manos. Por 45 años había pensado que estaba casada con un ingeniero simple que se preocupaba por el ahorro y contaba cada peso. En cambio, había estado casada con un estratega maestro que pasó 3 años orquestando el plan de protección más elaborado de la historia. Señora Hernández, dijo Esteban gentilmente. Su esposo me pidió que le diera un mensaje final si este día llegaba. Me entregó un último sobre. Estaba sin sellar, dentro con la caligrafía de Antonio. María, siempre fuiste más fuerte de lo que sabías. Yo solo me aseguré de que tuvieras las herramientas para demostrarlo. Con amor, por siempre tuyo. Antonio. 7 meses después, yo estaba en el lobby del Centro de Salud Infantil de la Ciudad de México, observando a trabajadores instalar una placa de bronce que decía Memorial Antonio Hernández. La fortuna de Antonio había sido más que suficiente para asegurar mi futuro y financiar la expansión del centro que él siempre soñó. La ironía final era que el intento de Carla de robarme resultó directamente en la mayor donación de caridad en la historia del centro. Mi teléfono vibró con un mensaje de Luis Martínez. La audiencia de sentencia de Carla es la próxima semana. Están recomendando 3 años de prisión federal más restitución total. Roberto aceptó un acuerdo de 20 meses. ¿Aún quiere asistir? Le respondí, no, tengo planes mejores. Y los tenía. A los 74 años finalmente estaba viviendo la vida que Antonio había protegido para mí. Compré una casita junto al mar. Me uní a 2 grupos de arte y comencé a ser voluntaria en el centro 3 veces por semana. Por primera vez en décadas estaba tomando decisiones basadas en lo que yo deseaba, no en lo que mi familia esperaba. Mi timbre sonó mientras preparaba el desayuno. A través del ojo mágico vi a un joven con los ojos de Carla y una sonrisa tímida. Abuela María, soy yo, Lucas, el hijo de Carla. No lo veía desde el funeral de Antonio. Estaba terminando la universidad y empezando su carrera. Roberto se había asegurado de alejarme de los nietos junto con todos los demás. Abrí la puerta. Lucas, qué sorpresa. Sé que debía haber llamado antes. Supe lo de mamá y Roberto sobre lo que te hicieron. Quería pedir disculpas. No tienes nada por lo que disculparte. Sí lo tengo. Sabía que algo andaba mal. Mamá hacía preguntas extrañas sobre las finanzas del abuelo Antonio y Roberto siempre comentaba sobre tu salud. Debía haber dicho algo.
Estudié el rostro de mi nieto viendo la honestidad de Antonio. Allí junto con las facciones de Carla. Pasa, querido, hablemos. Durante el desayuno, Lucas me contó sobre su nuevo trabajo como ingeniero, su novia y su culpa por los crímenes de su madre. Pienso que debería visitarla en la cárcel, dijo, pero estoy tan enojado por lo que te hizo. El enojo es normal, pero Carla aún es tu madre. ¿Cómo puedes no odiarla? Pensé en la carta de Antonio, en la elección que me dio entre el perdón y la justicia. Porque el odio significaría que ella todavía tiene poder sobre mí. Yo elijo la paz. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas. Te extrañé mucho. Roberto le dijo a todo el mundo que te estabas volviendo confusa, que ya no querías vernos. Nunca dejé de quererte y nunca lo haré. Mientras Lucas me ayudaba a limpiar, se detuvo en la foto de Antonio en la repisa. Siempre me pregunté por qué el abuelo Antonio usaba ese reloj todos los días. Debió haberlo amado mucho. Sonreí pensando en los 2 compartimentos escondidos, en la cuenta privada, en el plan de protección que había salvado mi vida. Amaba lo que protegía. Esa noche, después de que Lucas se fue con la promesa de visitar cada fin de semana, me senté en mi terraza observando el atardecer sobre el mar de Cortés. El reloj de Antonio estaba en mi muñeca, marcando el tiempo perfectamente. Él se había ido hace 9 meses, pero de alguna manera todavía me cuidaba. Las historias de amor más grandes no son sobre pasión o romance, son sobre protección, sobre alguien que te ama lo suficiente como para pelear batallas que ni siquiera sabes que estás enfrentando. Antonio pasó 3 años preparándose para una guerra que yo nunca vi venir, asegurándose de que su muerte no me dejara vulnerable contra la codicia de su propia hija. Algunas personas pasan toda su vida buscando ese tipo de amor. Yo tuve la suerte de llevarlo en mi muñeca por 45 años. Ahora, si te gustó esta historia, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dale like y escribe en los comentarios qué te pareció esta narración de traición y venganza. No olvides activar la campanita para no perderte la próxima historia que te dejará sin aliento.